Guerra de Poderes es el nombre de esta nueva mesa mulera en la que seguimos analizando la crisis política que nos tiene a todos y a todas muy preocupados. Y para conversar sobre esta crisis y lo que se viene en estos días, ¿no?, de definición, estamos con Paula Muñoz, que es profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico, y con Hernán Chaparro, que es actualmente investigador también en la Universidad de Lima. Comenzamos con Paula. Paula, ¿cuál es tu primera... ¿cómo resumirías lo que estamos viviendo? ¿Y qué expresa esta crisis? Yo creo que es un nuevo episodio, una crisis más larga que vemos ya desde ya hace unos años, ¿no? Pero que se ha ido acentuando con el tiempo, de un enfrentamiento progresivo, ¿no es cierto?, entre el ejecutivo y el legislativo en un contexto en el cual tenemos pues los partidos que tenemos, ¿no? O sea, partidos súper débiles, fragmentados, con una fragmentación de la representación política, con cada vez más representando intereses más chicos, ¿no? Intereses particulares o corporativos, y no el interés público o el interés de un gran sector de ciudadanos. Entonces, creo que lo que vemos es eso, ¿no? Y en realidad lo que más me preocupa a mí de todo este episodio es lo que nos muestra en términos de los riesgos que esto implica para nuestra democracia, ¿no? O sea, tal vez un par de puntos en relación a eso. Uno es en qué es lo que continúa, qué es lo que vemos que es más bien lo que se repite y que es muy peligroso, es el uso político de esta figura o sea, esta figura que no está definida, ¿no? ¿No es cierto? No está bien, no está detallado el sentido del que se debe dar de la vacancia por incapacidad moral permanente, que de hecho, cuando estuvimos en la Comisión de Reforma Política, nosotros propusimos más bien eliminar esta figura porque ya veíamos que es un problema, ¿no? O sea, ya ha funcionado como un problema, como un factor de inestabilidad política, precisamente durante la crisis anterior, cuando se intentó vacar a Kuczynski, ¿no? Y el problema grande que tenemos es que esta figura que se creó, digamos, con otro fin, en otro momento, en otro siglo, sin tener una definición clara, una interpretación, no hay una definición clara de qué cosa es, ¿no?, la vacancia por incapacidad moral, se presta justamente a que sea llenada de forma política, de acuerdo a los votos que se suman en estos congresos fragmentados, de acuerdo a intereses y a la oportunidad política del contexto, ¿no? Entonces, es un riesgo no solamente en lo que implica hoy de haber lanzado esta propuesta en pandemia, en crisis, sino en que esta figura se institucionalice la recurrencia, el uso de esta figura, generando, o sea, abriendo la puerta para que sea una ventana que genere sucesivamente crisis, ¿no? Crisis política, inestabilidad, parálisis de gobierno, a futuro también, porque lo que vemos es que, digamos, no es que nuestro escenario vaya a cambiar mucho, es muy posible que sigamos con un escenario de fragmentación política como el que tenemos, ¿no?, en el cual los conflictos entre ejecutivo y legislativo puedan continuar, ¿no? Y por otro lado, otro tema que más bien esto creo que sí es un poquito más nuevo, que se vio hacia el final de uno de los episodios de confrontación anterior ya de Vizcarra con el Congreso anterior, luego de la disolución y luego de la controversia que se generó después de la decisión, es este retorno de la utilización política de la figura de los militares, ¿no? Sacarlos de los cuarteles, que es muy, muy peligroso, ¿no? Porque hay toda una historia en América Latina, no solo en el Perú, donde las Fuerzas Armadas han sido actores muy importantes para la inestabilidad política, ¿no? Y con la tendencia a utilizar, digamos, a intervenir, ¿no? En el juego político, porque obviamente tienen las armas, y se abre pues este camino que hacía rato parecía que se había cerrado. Luego lo tuvimos abierto de alguna manera con el fujimorismo, cuando Fujimori dio justamente el golpe de Estado y gobernó con los militares en coalición política, ¿no? Con varios con las Fuerzas Armadas, pero se abre justamente esta preocupación de demasiados militares nuevamente presentes, rondando, o sea, que los actores políticos estén recurriendo, ¿no? Digamos, a los militares, ¿no? Y trayéndolos a la escena política. Ahora, Hernán, en relación a lo que ha comentado Paula,
¿Cómo percibes tú, y a partir de, ha salido ahora una encuesta de Ipsos ayer, digamos, cómo lee la ciudadanía toda esta crisis? O sea, ¿cómo se ubica la ciudadanía? Por lo menos uno ve las encuestas y dice, pareciera que la gente está preocupada en otras cosas. Y bastantes cosas tiene que resolver la gente con la pandemia y la crisis económica. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es el pálpito que tienes en relación a cómo la ciudadanía está leyendo esta crisis y qué puede implicar esto también no solo en la evaluación del presidente, sino hacia el próximo proceso electoral también, ¿no? ¿Se va a repetir un poco los mismos personajes? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que profundiza esta distancia que tiene la gente, ¿no? O sea, la percepción. Claro, a ver, lamentablemente la política cuando se convierte en escandalete, que es un poco lo que tenemos en estos días, genera cierto morbo, ¿no? Y atención. Entonces, desde ahí la gente se puede conectar un poco. Pero básicamente creo yo, para reforzar actitudes negativas, de percepción de que en la política todos son corruptos, ¿no? El otro día estaba viendo de nuevo esta obra de teatro que hizo este grupo, creo, Bola Roja, en el 2016, me parece, ¿no? Que era una tomadura de pelo en donde en el estrado, ¿no? Frente a todo el teatro, dicen pues que los políticos no sirven para nada y todo el mundo se ríe, jajaja. Ya, es terrible, ¿no? Y ese es un poco el sentir generalizado, y eso hace 4 años y creo que eso no ha cambiado mucho, creo que se deteriora mucho más, ¿no? O se profundiza, mejor dicho. Y eso de cara perdón, y porque acá, digamos, hablando de nuevos elementos, que mencionaba Paula, que esto, como ella bien señala, está lo de los militares que comienzan a aparecer de nuevo, y eso es, la verdad, un riesgo para la democracia. El otro elemento más de coyuntura, pero también nuevo, es que normalmente en estas confrontaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, digamos, el claro ganador era Vizcarra, ¿no? Donde, no sé, el referéndum, 80 y pico por ciento de aprobación, la disolución del Congreso, 80% de aprobación. Hoy, sí es cierto que la balanza anda ligeramente inclinada a Vizcarra, pero no hay nadie que deje de mencionar que su relación con Swing o el vínculo con Swing no está claro, que hay temas que nunca termina de aclarar y donde por lo tanto ya, digamos, el deterioro de su capital político en el corto plazo y veremos en el mediano plazo también se deteriora, ¿no? Entonces es un elemento también ahí hay que ver. Y, digamos, yendo a lo que tú mencionabas respecto al 21, bueno, yo insisto, ¿no? O sea, el país lo que tiene es principalmente un problema de oferta política, ¿no? No hay partidos, como mencionaba Pablo, eso viene ya de muy atrás. Estamos, creo, queremos creer, digamos, que estamos en un proceso de cambio para bien, pero la historia no es lineal, ni yo ya no creo en el desarrollismo ni nada por el estilo, así que podremos estar peor simplemente. Pero hay un proceso de cambio y en definición. Yo ahora me consolaba un poco, la verdad, viendo que hay toda una iniciativa universitaria de convocar jóvenes para volverlos a reconectar, digamos, con lo político, pero hay un inmenso vacío ahí y creo que las elecciones claramente va a ser, y se estará mucho más claro ahora en octubre, ¿no? Porque a fin de septiembre tienen que estar ya los candidatos o los interesados en candidatear ya inscritos en algún partido. Por lo tanto, en octubre tendremos mucho más claro quién está dónde. San Román ha salido ayer, hoy día, a anunciar que va a candidatear contigo, ¿no? Hay la candidatura de Forsyth, y en fin, digamos, creo que hacia octubre, noviembre tendremos más claridad, pero creo que solamente lo que va a haber es esta idea de personajes que tratarán de compensar con su imagen y capital personal todas las carencias de ideas y de otros recursos que hay a nivel de agrupaciones.
Paula, recogiendo este tema de la oferta política, ¿no? que Hernán plantea, o sea, hay un problema de oferta política. Tú fuiste parte, lo has mencionado, de la comisión que planteó, convocada por el presidente y que planteó este conjunto de reformas, esta comisión que presidió Fernando Tuesta. Y ahora se está debatiendo en el Congreso el tema de la ley de financiamiento, digamos, de aquí a lo poco que queda, en medio además de esta crisis. ¿Qué cosa es lo que realmente tendría que aprobar sí o sí o sí este Congreso, que un día dice A y el otro día dice Z, además? O sea... Sí. Mira, yo creo que dentro de toda esta crisis política nos trajo de refilón un avance positivo, que fue que finalmente aprobaran la segunda votación de impedimentos de candidaturas de candidatos con sentencia por delitos en primera instancia. Entonces eso ya es un avance, ¿no? Porque eso es algo que justamente estaba en el dimes y diretes, en estos acomodos, ¿no? En esta negativa al final, porque había justamente muchos intereses de muchos congresistas. Lo estaban postergando, además, ¿no? Sí, ¿no? Pero finalmente ya, eso ya es un avance, ¿no? Pero lo otro que está pendiente, dos temas que son súper importantes que estarían pendientes para completar un poquito mejor, te digo, ¿no? Porque parte del problema es que muchas de las cosas que ya se aprobaron se han tenido que suspender también por la pandemia, ¿no? El tema de la adecuación de los partidos, la organización de elecciones internas y primarias, o sea, en fin, una serie de cosas que se tenían que hacer no se han podido hacer como se hubieran querido hacer inicialmente, primero porque se demoró mucho la aprobación de eso, ¿no? El año pasado, y después por la pandemia, ¿no? Pero los otros dos temas que te digo están pendientes son, por un lado, lo que se está discutiendo, bueno, se ha estado discutiendo en el Pleno ayer y se supone que van a retomar la discusión hoy, que es clave, que son las reformas en relación al financiamiento de las organizaciones políticas, ¿no? Ahí es clave, hay varios temas ahí, no es una sola medida, sino que es un paquete conjunto que en conjunto lo que tiene que ir es hacia fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones políticas frente a la ciudadanía. Por otro lado, mejorar, facilitar la información política a los ciudadanos en un contexto en el cual ya no va a haber contratación de propaganda electoral en medios privados, en radio y televisión. Y finalmente, lo que es súper importante, digamos, asegurar que la labor de fiscalización pueda hacerse mejor y sobre todo que ante incumplimientos, infracciones de las leyes existentes existan sanciones efectivas, ¿no? Porque lo que pasa hoy con la ley que tenemos es que la ley queda en ley, ¿no? Letra muerta, porque existen las sanciones en el papel, pero no se cumplen, ¿no? Porque no tienes los organismos electorales y, digamos, no hay incentivos que hagan que se cumplan, ¿no? Porque, digamos, terminan siendo, digamos, en ese sentido. Entonces, el dictamen que ha pasado al Pleno es un avance, en su conjunto tiene que aprobarse, yo diría. Es mucho mejor y recoge muchísimas de las propuestas que nosotros hicimos en este tema a través del dictamen que presentó la Comisión de Constitución el congresista Gino Costa, que recogió muchas de nuestras propuestas. Tiene un aspecto que yo creo que habría que incluir también, que es para facilitar el tema de fiscalización de las finanzas de los partidos, de la rendición de gastos de campaña, que es establecer que la obligación de rendición de cuentas vuelva a ser no por candidatos, como ahora se permite, sino por organizaciones políticas, porque lo que pasa ahora es que la OMP no se da abasto y no puede fiscalizar a miles. Cada quien rinde como puede y cuando quiere, más o menos. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces tiene que haber una centralización de eso y ese sería el único cambio mayor que yo lo haría. El resto está muy bien, en realidad. O sea, es un avance notable en relación a lo que tenemos y sería una pena y o sea, eso sí, una decepción para el país que este Congreso no apruebe ese dictamen o que lo quiera cambiar a último momento en el Pleno, ¿no? Porque sí sería retroceder. Un tema es el financiamiento. ¿Cuál es el otro, entonces? Que tú y el otro, discúlpame, el otro es eliminación del voto preferencial, ¿no? Que en realidad ya está eliminado, ¿no? Lo que hay que eliminar era la excepción que se hizo para que se mantuviera el 2021. O sea, esto, digamos, en las leyes que se aprobaron el año pasado del Congreso anterior, ya se había contemplado la eliminación a futuro, pero se mantenía justamente la excepción para el 2021. ¿no? Una disposición transitoria. Transitoria, ¿no? Exactamente. Claro. Hernán, pasando, el Congreso está discutiendo esto, ¿no? Y probablemente aprobará, supongo,
no sé si exactamente el dictamen tal como se ha planteado, si van a hacerle algún ajuste. Ayer yo escuchaba a Marta Chávez alzando la voz, como siempre, sobre el tema del secreto bancario, pero una característica de este Congreso es que, y lo hemos visto frente a la vacancia y frente a la vacancia del presidente y la censura de la ministra Alba, ¿no? Y también frente al intento del Frente Amplio de la moción de censura, evidentemente no hay un acuerdo ahí, pero es un Congreso que ayer yo escuchaba congresistas que decían, no podemos censurar a la ministra, congresista de Acción Popular, no podemos censurar a la ministra porque eso detendría la marcha del país, del gobierno, pero querían vacar al presidente. O sea, eso, en términos de la percepción de la gente sobre el Congreso, ¿tú crees que la caída que ya la encuesta de Ipsos señala va a ser más pronunciada todavía o a través de ciertas medidas que ya tienen que ver con el tema económico va a poder capear este bajón que ha tenido el Congreso? No, yo pensaría que, digamos, es una simple hipótesis, que puede bajar un poco más, como ha venido bajando. Estaba justamente viendo, está en 24% la aprobación. Ese es, mira, algo que yo quiero... A ver, uno, a ver, déjame exactamente... Estaba viendo acá, está efectivamente de 36 que tenía a 24. O sea, son 12 puntos menos, es un montón de baja. Y que viene en mayo, o sea, en el Congreso en mayo de este año tenía 52. O sea, que era alto, ¿no es cierto? Era alto para el histórico. El promedio de los últimos años ha estado en 20 y algo, ¿no? O sea, alrededor de 20, siendo generosos. Subió, digamos, en la emergencia, al comienzo, hasta 50, 40%, dependiendo qué encuestadora mires, y ahora ha vuelto a bajar, pero, o sea, ni bien ha entrado todo este enfrentamiento con Vizcarra, claramente los dos han perdido, uno menos que el otro, porque uno está muy arriba, el otro más abajo, pero claramente los dos han perdido en toda esta historia. Y volviendo al tema del Congreso, yo insisto, muchos agarran y dicen Congreso populista, pero lo primero que yo discrepo con esa afirmación, creo que básicamente son declaraciones más demagógicas, efectistas, que están buscando manejar de manera clientelar, en algunos casos inclusive con sus regiones, pero el tema está que ese temor que hay de que estas medidas de irresponsabilidad fiscal, eso sí son de cualquier punto de vista, vayan a captar el apoyo ciudadano, lo que estamos viendo es que no lo captan. O sea, el nivel de aprobación sigue bajando. Entonces, los que deberían escuchar y salir de su burbuja, cosa que hemos visto que es muy difícil, son los mismos congresistas. Y congresistas digo yo, sobre todo ciertos partidos, ¿no? Porque la verdad, creo que tenemos que ir comenzando a hacer ciertas diferencias. En el Congreso, no todos los partidos se están comportando por igual, ¿no? Y por lo tanto, estos partidos que han estado más vinculados a temas como los de la vacancia hoy, creo que tendrían que estar muy atentos a que si ellos creen que con esto van logrando algún nivel de apoyo ciudadano, no lo están consiguiendo, pero en lo absoluto, ¿no? Y obviamente que esto responde a sus dinámicas internas. O sea, en estos días claramente la prensa ha informado cómo dentro de Acción Popular ya hay una suerte de mini crisis, pues se han dado cuenta que metieron la pata, ¿no es cierto? Y las corrientes que hay se han puesto más en evidencia y ya el nivel de discusión interna se eleva. El otro partido, digamos, manejado verticalmente a partir del dueño, que es Acuña, APP, incluso ese partido comienza a tener fisuras, porque como sabemos, es un partido que básicamente lo que ha hecho es contratar candidatos en diferentes regiones, que no son tampoco militantes. Entonces, eso pone en evidencia, digamos, una gran fragilidad, falta de estrategia, y creo que lamentablemente la única estrategia que tienen, o si algo tienen de ponerse a pensar, es en el súper corto plazo, que son las elecciones, ¿no? Y no están viendo lo que podrían ganar
si tuviera un discurso de mayor nivel y más articulado, porque la gente lo que quiere es un norte. Solamente para terminar, uno de los picos de aprobación de Vizcarra es cuando él sale al comienzo de la pandemia a tratar de coger, digamos, la ansiedad ciudadana frente a lo que es la declaración pública de la crisis de salud, y durante un tiempo lidera con un discurso que luego falló, luego se desgastó, etc. Pero, o sea, ese tipo de acciones que dan norte a la gente, y que, claro, lamentablemente no se sostuvo, pero si se logran sostener, son las que permiten ir construyendo o reconstruir, si se quiere, un cierto vínculo entre ciudadanía y política, ¿no? Pero acá, pues, el corto plazo, como dice Juan de la Puente, el microciclo es el que termina ganando, ¿no? Paula, y yo quería preguntarte, porque no te voy a pedir que me des un pronóstico, porque eso Imposible, imposible en que el no me lo Perú. vas a dar además, pero digamos, ¿qué viene en el Congreso? O sea, el Congreso, ¿qué podemos esperar por lo que hemos visto? O sea, si no se produce la medida cautelar, el presidente se tendría que presentar, enviar un abogado, en fin, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vendría con este Congreso? Porque parece ser bastante claro que no hay votos para vacar al presidente, ¿no? Más o menos ya Sí. eso está claro, pero ¿qué más va a venir? ¿O ya la campaña electoral va a desplazar al Congreso? ¿Cómo ves tú eso? O sea, ¿cuánto Yo más creo va a que durar esta guerra, digamos, entre sí. los... Mira, es difícil predecir, o sea, yo te digo, no soy buena para, bueno, creo que digamos, es muy difícil hacer pronósticos en el Perú. Parte de de lo que lo hace difícil, coincido con Hernán, es que en realidad parte del problema que tenemos es que estos políticos tan improvisados, tan chichas que tenemos, no están pensando ni siquiera electoralmente. O sea, no puedes hacer cálculos ni predicciones en términos de una racionalidad electoral, no mínima, que es lo que normalmente uno hace en términos de análisis político, porque en el fondo, digamos, y tal vez eso responde a tu pregunta, no parecieran ser, o sea, o es un tema de incapacidad o es un tema o sea, de improvisación, incapacidad por ser estos políticos inexpertos, o la otra hipótesis es en realmente lo que mueve, o sea, lo que está moviendo las correlaciones y las acciones en el Congreso no es necesariamente un interés electoral, sino otro tipo de intereses, ¿no? Bajo la manga, otro tipo de intereses, ¿no? negocios particulares o Exacto, ¿no? O sea, blindarse. exacto. Entonces, si esa es la agenda, que eso es algo que sí temería, ¿no? O sea, ojalá que no hagan mucho más, ¿no? O sea, ojalá que la fragmentación los lleve a, digamos, a no seguir articulando iniciativas que finalmente pueden ser dañinas para nuestra democracia, ¿no? Creo digamos, tenemos abierta la posibilidad de ver, de que recapaciten y se den cuenta, pero parte del problema es la burbuja, como dice Hernán, o sea, no se dan cuenta de todos los errores, no sé, es como que llegan al Congreso y se encierran, no se dan cuenta de la desconexión que ya tienen con la ciudadanía, no sé si realmente creen que con esas medidas van a capitalizar, cuando para cualquiera es evidente que cada enfrentamiento con el Congreso en los últimos años lo único que ha hecho ha sido subir la popularidad de Vizcarra, aunque como dice Hernán, ya este último golpe ya le ha dado a Vizcarra también, pero igual, ¿no? O sea, tienen todas las de perder e insisten, ¿no? Entonces no parece muy racional desde un punto de vista estratégico, ¿no? Entonces uno se pone a pensar por qué es lo que está de fondo, ¿no? Y sí preocupan estos cálculos o estos intereses que no son pues electorales, ¿no? Estas versiones que han estado circulando de, por ejemplo, un posible interés en simplemente prolongar el mandato, ¿no es cierto? La posibilidad de quedarse más tiempo en el cargo, y un poco uno se pregunta para qué, ¿no? Entonces, yo creo que independientemente de las iniciativas que se lancen, ya este Congreso queda nuevamente otro más muy deslegitimado, ¿no? Frente a este último enfrentamiento, ¿no? Y este golpe, yo creo que va a ser difícil de que se recuperen de este golpe grande, porque después de todo lo que hemos visto en estos días de este circo político, queda muy claro que ellos son nuevamente los perdedores en este enfrentamiento, aunque sí ha sido golpeada, ¿no? La figura presidencial. Pero a mí lo que me preocupa también, y tal vez volviendo a este punto, viendo un poquito más de, no predicción, ¿no? Pero sí me preocupa un poquito más del el mediano largo plazo, es que esta es otra tendencia que vemos, con este enfrentamiento de varios años ya entre
entre ejecutivo, legislativo, ¿no? Que uno podría decir empezó incluso en el gobierno de Humala, ¿no? O sea, recuerden esto, ¿no? Claro. En realidad lo que hemos visto es que cada vez se profundiza más la pérdida de credibilidad, de legitimidad de la institución del Congreso, ¿no? Y eso es muy grave también, porque de cara a la grave crisis que estamos viviendo, cada vez, o sea, ya nosotros éramos un país en el cual los ciudadanos están ¿no? desafectos con la política, distanciados, creemos que no necesitamos un Congreso para gobernar, ¿no? Y esto es algo muy riesgoso porque como que se consolida esta imagen de que el Congreso solamente trae problemas y que no necesita, o sea, puede llevar a la mentalidad, a la idea del razonamiento de, entonces no necesitamos un Congreso. Y es, claro, es un riesgo abierto, ¿no? Que venga de pronto un nuevo gobierno, un nuevo presidente que de pronto quiera, ¿no? se quiera como salir de la ruta democrática de forma legítima, tal como lo hizo Fujimori en el 92, ¿no? Claro, y llama además la atención porque este es un Congreso que tuvo en un momento, como ha dicho Hernán, de la pandemia, 50%, o sea, tenían la posibilidad de hacer las cosas diferentes y no lo han hecho, ¿no? No, mira, sí, si me permites, creo que los tres acá hemos opinado de manera semejante cuando hubo la reciente elección del Congreso, que todos esperábamos que había grupos de más o menos centro izquierda que se podían poner de acuerdo para llevar adelante la reforma, ¿no? Porque era lo de sentido común, era como, oye, te han dado el mensaje de que no quieren este enfrentamiento, o sea, el mensaje del referéndum fue fuertísimo, ¿no? O sea, no hay ninguna encuesta, es el país, el 85% del país diciendo queremos un cambio. O sea, es como si hubieras hecho pues, un censo nacional, ¿no? Para que el 85% del país, 15 millones de personas te digan, oye, queremos que esto se haga de otra manera, por favor, cambien. No. En lugar de hacer eso... O sea, ahora, una pregunta última, Hernán, que justo se me cortó la conexión. Keiko Fujimori salió justo la víspera de todo este escándalo, no sé si sabiendo o no, no sé, y criticó a este Congreso. Ahí sí tienes una lógica electoral, o sea, ahí sí tienes a un candidato a la presidencia que está en una dinámica distinta a lo que está ocurriendo en el Congreso. Me interesaba saber tu opinión sobre ese tema. Bueno, sí, claramente hay un cálculo electoral. Claro, sorprende a alguien que creo que ha puesto como prioridad defenderse en sus juicios, ¿no? Porque ella tiene un frente ahí legal complicado. Pero me imagino que, digamos que, ya sabemos que no hay partido, digamos, por familia, prefiero verlo así, ya le viene la lección de que esto de tomar distancia de un Congreso que tiene mala imagen, tiene rédito político, ¿no? O sea, acá algunos hablan, porque digamos, hablando de populismo, populista era el discurso de Fujimori, ¿no? En el 90, partidocracia, o sea, él sí tenía, digamos, una política en términos económicos liberal, pero con un claro discurso populista de una élite corrupta, una élite política en este caso corrupta, y un pueblo que tenía que ser el que expresara su voluntad a través de él, ¿no? Así que yo creo que eso sí, casi diría que es una suerte de reflejo, ¿no? Bueno, que Paula, Hernán, disculpen que tuve un problema y no sé, se fue la conexión de pronto, pero ustedes siguieron hablando, así que todo bien. Agradecerles a los dos por la conversación, creo que nos han ayudado a mirar el tema más allá del escándalo, ¿no? Que es un poco en la dinámica en el que algunos actores nos quieren sumergir, y ver un poco además cuáles son las perspectivas hacia adelante y cómo hay una necesidad de la reforma, pero que igual la reforma no va a ser suficiente para cambiar las cosas. Hay mucho más por hacer y por reconstruir. Muy bien, amigos y amigas de la Mesa Mulera, en la noche hay otra Mesa Mulera con Laura Graus porque seguimos conversando
sobre la crisis política y analizando los diferentes factores. Y conmigo, el viernes seguramente va a haber otra mesa porque seguramente va a haber más que conversar. Nos vemos. Chao. Chao, nos vemos. Chao, Paula. Chao, Chao, nos Javier. vemos. Gracias.